Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19. A continuación les presento algunos de los temas que vamos a tratar en esta edición. Anuncios muy importantes en Estados Unidos a lo largo de esta semana. La farmacéutica Pfizer aseguró que con su vacuna contra el COVID-19, esta es efectiva para los menores de edad con edades comprometidas entre los 5 y los 11 años. Van a pedir luz verde para que las autoridades locales les permitan aplicarla en este segmento de la sociedad. Algunas restricciones también a partir del mes de noviembre podrían ser levantadas. Por ejemplo, podrán ingresar a Estados Unidos todos aquellos que ya estén completamente vacunados y cuenten con una prueba negativa, una PCR. Esto pone fin prácticamente al turismo de vacunas hacia Estados Unidos. La gente tendrá que estar vacunada para poder ingresar a ese país. También hablaremos de la decisión del gobierno del Reino Unido que anunció que va a simplificar las restricciones de viaje hacia y desde ese país europeo a partir del 4 de octubre, pero va a mantener su lista de países de colores verde, ámbar y rojo. En esta última, en la lista roja, que es la más restrictiva de todas, está la totalidad de América del Sur y también buena parte de Centroamérica y el Caribe. La controversia radica en que el Reino Unido no reconoce las vacunas que son inoculadas en estos países del continente americano y tampoco la emisión de los pasaportes sanitarios, una medida que ya fue calificada como discriminatoria. Y hay muy buenas noticias para América Latina. 2 centros públicos y privados en Brasil y Argentina fueron elegidos por la OPS para encargarse del desarrollo y también de la producción de vacunas del ARN mensajero para combatir el COVID-19. El organismo continental busca fortalecer la capacidad productiva de nuestra región y así reducir la dependencia de los laboratorios internacionales en un futuro, en otros escenarios de posibles pandemias y epidemias. Pues vamos a comenzar el programa y lo hacemos con las cifras del avance de la pandemia de COVID-19 al cierre de esta semana en el continente americano. Vamos a ver algunos de los números. Vamos a comenzar en el extremo norte del continente. Canadá superó los 1.6 millones de casos. Los fallecidos ya superan los 27.600, mientras que la población con el esquema completo de vacunación en Canadá ya llega al 69.60%. Nos vamos un poco más al sur. Honduras, en Centroamérica, este país reporta para el cierre de la semana más de 361.500 casos. Los fallecidos superan los 9.600 y el porcentaje de la población vacunada con el esquema completo ya llega al 19.80%. Vámonos ahora hasta América del Sur. Venezuela registra un poco más de 329.000 casos. Los fallecidos superan los 4.363. Allí la población con el esquema completo de seguridad, según el último reporte que data del 10 de septiembre, llega al 14.88%. Y en Ecuador los casos superan los 507.000. Los fallecidos ya pasaron a los 32.600 y con un rápido incremento en la vacunación, Ecuador ya alcanzó el 54.97% de su población completamente inmunizada. Vamos un poco más al extremo sur. En Chile reportan 1.6 millones de casos, más de 37.000 personas han perdido la vida por el COVID-19 y como buen líder de la vacunación a nivel mundial, Chile ya inmunizó con esquema completo al 73.23% de su población. Vamos ahora a la consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo, asesor científico de France 24, invitado habitual aquí en nuestro programa. Doctor Pérez, como siempre, un gusto saludarlo, un gusto compartir con usted estas preguntas, inquietudes que surgen tanto en la redacción como entre los televidentes de France 24. Y comienzo preguntándole por esas buenas noticias que ha dado la farmacéutica Johnson & Johnson tras un nuevo estudio en el que dice que su vacuna contra el COVID-19 tiene un 94% de efectividad. ¿En qué posición queda entonces esta vacuna? Queda como una de las más seguras en el mercado. Sí, recordemos que estas vacunas todas están haciendo la evaluación de un refuerzo. El estudio Ensamble 2 lo que muestra es cuando ese refuerzo tendría una efectividad de 94% y hasta 100% para la enfermedad grave. Digamos que es una excelente alternativa porque muchas personas se han vacunado con esta, que es una vacuna de una sola dosis, y con un refuerzo que se haga entre 2 a 6 meses después, podría dar una protección muy importante para evitar esta situación de y podría permitir la inmunización completa.
Doctor, seguimos haciéndole seguimiento al tema de la tercera dosis, este debate que se ha dado en varios países y la farmacéutica Pfizer-BioNTech y las autoridades sanitarias de Estados Unidos ya recomendaron esta tercera dosis. ¿Bajo qué condiciones, a qué segmento de la sociedad estadounidense estamos hablando en particular? Hace 2 semanas se presentó la aprobación para que la vacuna fuera universal a hacer el refuerzo, es decir, mayores de 12 años. Sin embargo, esta semana lo que se precisó es que esa dosis de refuerzo sea para mayores de 65 años y dosis adicionales que se están aplicando en personas con inmunocompromiso. Eso quiere decir que las dosis de refuerzo en personas que no tienen comorbilidades solamente está en ese segmento poblacional de mayores de 65 años donde cae en la producción de anticuerpos. Es una noticia muy interesante porque alertaría en todos los países a que la población que ya fue vacunada desde el inicio de este proceso de vacunación en el primer trimestre se refuerce en este tercer trimestre efectivamente con una dosis adicional de Pfizer, por ejemplo. El debate continúa y son muchos los países que tienen que determinar cómo van a usar esa tercera dosis. O sea, le vamos a hacer haciendo el seguimiento aquí en COVID-19 la semana en América. Para el cierre, doctor, un estudio de la Escuela Médica de la Universidad de Michigan en Estados Unidos arrojó un resultado que no sé si a usted le parece preocupante. El 73% de los pacientes que estuvieron hospitalizados en cuidados intensivos han registrado persistentes deficiencias cognitivas. Estamos hablando de delirium, síndrome de confusión agudo y alteración del estado mental. ¿Nos tenemos que preocupar por este estudio, por esta situación que están dando a conocer? Cada vez estamos viendo qué pasa con las personas que se afectaron por COVID. Recordemos que esta infección inicia como siendo viral, pero el proceso es inflamatorio, se inflaman los pulmones, los riñones y especialmente el cerebro. Y eso explicaría esas alteraciones cognitivas, sobre todo en personas que han tenido una infección severa y en cuidado crítico. Sí estamos viendo en estas personas post-COVID muchas alteraciones o algunas alteraciones neurológicas y por eso es importante recordar que la vacunación previene eso. Algunas personas dicen, no, yo prefiero que me dé la infección y con eso ya no necesito la vacuna. Y no es cierto, porque cuando uno le da la infección puede tener una complicación y entre ellas las que destaca el estudio de Michigan es esas complicaciones neurológicas, alteraciones cognitivas, pérdida de la memoria. Sí las hemos visto, nos preocupa y por eso el llamado tan insistente a vacunarnos para no enfermarnos severamente de esta enfermedad. Porque no sabemos cómo este virus nos va a afectar. Hemos visto gente con una excelente salud, una excelente condición física y que el virus los golpea muy fuerte y los envía durante varios días a los cuidados intensivos. Doctor Pérez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la consulta. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, un gusto. Vamos ahora a ver cómo está avanzando la vacunación en el continente en América, específicamente algunos países de América Latina. Para el cierre de esta semana les presentamos el porcentaje de personas que ya han recibido el esquema completo de vacunación. Vamos a comenzar en El Salvador. Allí el 50.17% de la población está ya completamente vacunada. Panamá cierra la semana con el 49.83%, está ya a punto de llegar a la mitad de la población. Colombia llega al 31.65% de su población con esquema completo. Su vecino Perú llega al 28.92% y para cerrar vamos hasta Bolivia. El 26.06% de la población está vacunada allí con el esquema completo. La compañía farmacéutica Pfizer aseguró que su vacuna contra el coronavirus es efectiva en los menores de edad, ya lo decíamos y lo consultábamos con el doctor, específicamente en personas entre los 5 y los 11 años de edad. La compañía ya indicó que va a buscar la aprobación de las autoridades para inocular esta vacuna en ese segmento específico de la población, eso sí, con algunas restricciones. De recibir luz verde, comenzaría oficialmente la vacunación de menores de edad en Estados Unidos. Podría ser una nueva arma en la lucha contra la pandemia global. El anuncio de Pfizer que su vacuna funciona para personas de entre 5 y 11 años podría abrir la puerta a que más países vacunaran a los más pequeños. Medimos la habilidad de los anticuerpos de los niños que fueron vacunados de combatir al virus y su nivel de coincidencia con los anticuerpos de los jóvenes de 16 a 25 años y tenían altos niveles de coincidencia.
La gigante farmacéutica estadounidense explicó que a los niños solo les administró una tercera parte de la dosis que se usa normalmente, pero que la respuesta inmunitaria fue igual de efectiva. Pfizer asegura que someterá el uso a las autoridades reguladoras para finales de mes. La compañía defiende que el uso de su fármaco devolvería a los más pequeños la posibilidad de una crianza en condiciones normales. Me gustaría recordar a la gente que esto va más allá de los niños que se enferman y tienen el potencial de transmitir el virus a las personas vulnerables, sino que hablamos de la manera como esto ha interrumpido la vida normal de los niños y de que puedan tener una educación cara a cara, un aprendizaje en persona y desarrollar actividades dentro y fuera de la escuela. Pfizer hizo el anuncio a través de un comunicado de prensa y todavía debe dar los detalles en una publicación científica. Ciertos científicos calificaron la noticia de esperanzadora, pero insistieron en que quieren ver más evidencias antes de que se lleve a la práctica. Bueno, si les parece, dejamos Estados Unidos y nos vamos hasta Argentina. Vamos a comenzar por conocer cómo están las cifras en este país, en donde también hubo novedades destacadas a lo largo de esta semana, sobre todo en torno a las restricciones. Argentina reporta para el cierre de esta semana más de 5.2 millones de casos confirmados de COVID-19. Las víctimas que ya deja el COVID-19 en ese país superan las 114.000. La población con tan solo una dosis de vacuna supera el 64%, mientras que el porcentaje de población que ya tiene el esquema completo llega al 45.70%. Argentina ha ganado terreno con la vacunación después de varias dificultades y retrasos que tuvo que hacer cara en las recientes semanas. Y ya lo decíamos, los argentinos ya podrán salir a las calles sin tapabocas, van a poder ir a las discotecas o a los boliches, como se les conoce allí, y más importante aún, van a poder acudir a los estadios de fútbol, eso sí, con algunas restricciones en el aforo. Un alivio para este país que vivió uno de los confinamientos más largos de la región de América Latina. Están bajando las cifras de contagio y también la de los fallecidos. El gobierno también usa esta medida como un as bajo la manga de cara a las elecciones legislativas de noviembre y también con la llegada de la primavera en el hemisferio austral y también como una maniobra política, tenemos que decirlo, después de las elecciones primarias. Desde Buenos Aires se conecta con nosotros Natalio Cosoy, nuestro corresponsal en la capital argentina. Natalio, gracias por acompañarnos hoy en el programa y levantaron algunas de las restricciones. ¿Cuáles se van a mantener y cómo han recibido este anuncio los argentinos? Sí, en este contexto de caída de los contagios, el gobierno anunció esta semana que dejarán de regir ciertas restricciones a partir del 1 de octubre. Por un lado, ya no será necesario utilizar barbijo o tapaboca en las calles, sí cuando haya aglomeraciones de personas. También anunció el gobierno que podrá haber 100% de aforo, de ocupación de capacidad en todas las actividades económicas, también en eventos sociales, deportivos, culturales, religiosos, a puertas cerradas, sí manteniendo el uso de barbijo, en ese caso la distancia entre las personas necesaria para prevenir contagios y proveyendo una ventilación adecuada. Incluso se va a permitir el funcionamiento de las discotecas con un 50% de aforo, aún el gobierno reconociendo que es una actividad especialmente riesgosa. Y algo muy importante, esta semana el Consejo Federal de Educación, que reúne a ministros y secretarios de educación de todas las provincias, decidió que va a intentar empezar a regresar a la presencialidad plena en todos los niveles educativos en el país. Importante esa decisión para los estudiantes allá en Argentina, Natalio, pero también hubo anuncios en torno a las medidas para los extranjeros que van a Argentina y para los ciudadanos argentinos que están fuera del país y que quieren regresar a este país. Sí, a partir de este viernes quedaron exceptuados de hacer cuarentena cuando llegan al país los argentinos y extranjeros residentes en el país, también personas que vienen por trabajo y están especialmente autorizadas, siempre y cuando acrediten que han completado su esquema de vacunación al menos 14 días antes de ingresar. También tienen que tener un PCR hecho dentro de las 72 horas antes del viaje, hacer un test de antígenos al llegar al país y otro test PCR entre 5 y 7 días después de su arribo. Luego hay fechas tentativas para otro tipo de aperturas de fronteras. Por un lado, el 1 de octubre los viajeros de los países limítrofes a Argentina podrán ingresar sin hacer aislamiento, seguramente con las mismas medidas requeridas a partir de este viernes para argentinos y residentes, y se espera también que puedan empezar a abrirse las fronteras terrestres, algo que pedían los gobernadores de provincias limítrofes con países vecinos.
Otra novedad es que se espera que a partir del 1 de noviembre puedan entrar al país todos los extranjeros, de nuevo, con esquema de vacunación completo, con PCR realizado antes de viajar. Por ahora, la novedad inmediata es la de los argentinos y residentes en Argentina que pueden ingresar sin cuarentena, cumpliendo las condiciones previstas. Queda claro, Natalio. También importante hablar en este directo, en esta conexión, sobre esa decisión de la OPS que permite que laboratorios de Argentina y de Brasil desarrollen y fabriquen vacunas no solamente para el COVID-19, sino para otras enfermedades, todo esto previendo escenarios futuros. Sí, fue una decisión de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que eligieron un centro en Brasil y otro en Argentina para empezar a desarrollar, a hacer transferencia de conocimiento y de tecnología para empezar a desarrollar vacunas de ARN mensajero, una tecnología que es la que utilizan las vacunas de Pfizer y Moderna contra COVID-19. En Argentina, la empresa seleccionada para este desarrollo es Synergium Biotech, y el objetivo de este proyecto de la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con ampliar la capacidad productiva para proveer a la región de vacunas, incluso también para prepararse para futuras emergencias y la posibilidad de desarrollar vacunas para otras enfermedades que puedan emerger. Anuncio importante para la región de América Latina. Natalia, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a seguir en América del Sur. Vamos hasta Bolivia, en donde la pandemia de COVID-19 ha dejado a miles de menores de edad huérfanos. Muchos de ellos han quedado bajo el cuidado de familiares o de algunos de sus hermanos mayores, pero el Estado boliviano busca diferentes maneras para poder ayudarlos. Veamos. Luis Flores, un joven de 22 años, quedó a cargo de 8 hermanos de entre 2 y 18 años tras la muerte de su madre, ocurrida hace un año por falta de atención médica, cuando sufría por varios males y los hospitales estaban colapsados por la pandemia. La verdad sí ha sido muy difícil para mí. Muy difícil, me tenía que alejar de muchas cosas, casi olvidarme incluso de mí mismo, ¿no? Digamos, para apoyar también a mis hermanos, que estén bien, que estén tranquilos. Tal vez si se hubiese salvado, puede que no, solo Dios sabe, pero hubiese querido que nos atiendan en el momento, no había ningún hospital. La Defensoría del Pueblo ha pedido al Parlamento aprobar varios beneficios para los huérfanos de la pandemia, como subsidios económicos y prohibir que sus tutores sean despedidos. Hemos visto que en la realidad son los hermanos mayores los que se están haciendo cargo y para ellos será importante poder ayudarles con una fuente de empleo. En algunas situaciones de mayor precariedad, ver la posibilidad de que se puedan implementar programas de vivienda. La Defensoría calcula que las ayudas podrían beneficiar en principio a 1.600 huérfanos, pero en el Parlamento ven factibles solo medidas que no impliquen erogaciones altas de dinero por la crisis económica. Otro problema es identificar a los posibles beneficiarios, ya que no todas las muertes cuentan con las certificaciones de COVID. Y mientras el Parlamento intenta resolver sus propias dudas, Luis continúa trabajando para atender a sus 8 hermanos porque las ayudas todavía son inciertas. De Bolivia nos vamos hasta Brasil. Allí el presidente Bolsonaro, en su discurso ante el Pleno de la Organización de Naciones Unidas, habló sobre los planes que ha desarrollado en su país para hacer frente a la pandemia de COVID-19, después de que la había negado durante varios meses. Algunas de las cosas que dijo incluso fueron calificadas como mentiras. Para conocer más detalles vamos hasta Río de Janeiro. Allí está Valeria Sacone, nuestra corresponsal, que ya regresó de unas merecidas vacaciones y nos va a contar detalles de lo que dijo el presidente Bolsonaro durante su alocución, su discurso allí en las Naciones Unidas en Nueva York. El viaje a Nueva York de Jair Bolsonaro ha causado mucho revuelo, especialmente su discurso ante la ONU, tanto por las imprecisiones de los datos aportados como por el tono radical que parecía querer agradar sobre todo a su base de seguidores más fieles. Bolsonaro negó que se esté destruyendo la floresta amazónica, aportando datos falsos. También dijo que no hay corrupción en su gobierno, obviando el caso de la vacuna Covaxin, comprada de forma fraudulenta a un precio sobrevalorado, y también ha obviado la investigación policial que salpica a 2 de sus hijos
políticos. También dijo que las manifestaciones del 7 de septiembre fueron las más grandes que ha visto Brasil en su historia, lo que no es verdad. Y finalmente volvió a defender el llamado tratamiento precoz contra el COVID-19 basado en la hidroxicloroquina, el medicamento que Bolsonaro defiende desde el inicio de la pandemia y que no ha sido reconocido por la comunidad científica. También ha sido muy criticado el gesto del ministro de Salud, Marcelo Queiroga, que mostró el dedo medio a unos manifestantes que estaban en la calle protestando contra Bolsonaro. Finalmente, la imagen del mandatario comiendo pizza en la calle junto a las personas que le acompañaban porque no estaba vacunado y no podía acceder a los restaurantes de Nueva York también ha suscitado muchísimas críticas. Valeria, y mire cómo es la vida. El hijo del presidente Bolsonaro y también el ministro de Salud, del que usted estaba hablando, fueron ya diagnosticados con COVID-19. Eduardo Bolsonaro, el hijo diputado del presidente de Brasil, es la tercera persona de la delegación brasileña a Nueva York que contrae el coronavirus. Eduardo ha aprovechado las redes sociales para recordar que él sí había sido vacunado de la Pfizer con la primera dosis, ha defendido la importancia de las vacunas y al mismo tiempo ha vuelto a posicionarse contra el llamado pasaporte sanitario diciendo que la vacuna en el fondo no es garantía de nada. Mientras su padre Jair Bolsonaro está aislado hasta el fin de semana, él va a tener que demostrar que no tiene coronavirus y va a tener que repetir el test. Hoy hemos sabido también que su esposa Michelle se vacunó en los Estados Unidos, una decisión que ha sido fuertemente criticada por los políticos y epidemiólogos brasileños. Ellos dicen que Michelle Bolsonaro ha dado un mal ejemplo, demostrando que no confía en el sistema sanitario de Brasil. Mientras tanto, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, sigue haciendo cuarentena en un hotel de Nueva York. La prensa de Brasil ha informado que los cuartos de este hotel de lujo cuestan entre $1,000 y $2,000. Y mientras tanto, también la ONU está rastreando a todos los miembros de la comitiva para saber con quién han tenido relaciones. Sabemos que Queiroga, el ministro de Salud, tuvo contacto con muchos políticos y empresarios e incluso con el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, al que estrechó la mano. Boris Johnson se ha hecho un examen, un test de coronavirus, ha dado negativo. Y mientras tanto hemos sabido otra noticia que nada tiene que ver con este viaje a Nueva York. También la ministra de Agricultura, Teresa Cristina, está con coronavirus. Ella volvía de un viaje de Italia, donde estuvo con los ministros de Agricultura del G20. Bueno, el gabinete de ministros bajo el ataque del COVID-19. Valeria, para el cierre hablemos de ese escándalo de personas que en Brasil recibieron tratamientos médicos contra el COVID-19 que no estaban autorizados allí en este país suramericano. La comisión parlamentaria que desde hace meses investiga la gestión de la pandemia del coronavirus ha destapado un escándalo que salpica un seguro privado de salud llamado Prevent Senior. Sus médicos serían obligados a prescribir la hidroxicloroquina y la ivermectina, los dos medicamentos que constituyen el polémico kit contra el coronavirus defendido por el presidente Jair Bolsonaro y cuya eficacia no ha sido comprobada científicamente. Ha habido reportajes en la televisión brasileña en que estos médicos con la cara tapada reconocen que eran obligados y hay una sospecha de que hubo un plan secreto para testar esos medicamentos en ancianos sin el consentimiento de los pacientes o de sus familiares. Además, ha habido otro escándalo paralelo. Un médico de esta empresa, Anthony Wong, falleció por complicaciones del coronavirus. Él había usado la cloroquina, sin embargo, en el certificado de muerte no aparece el COVID como causa y la sospecha de los senadores es que se ocultó la causa para no manchar la imagen de la cloroquina. Gracias, Valeria, por este reporte desde Río de Janeiro. Vamos a volver a Estados Unidos, en donde tuvo lugar otro episodio de la llamada diplomacia de las vacunas. El presidente Joe Biden anunció que comprará 500 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para donarlas a países en vías de desarrollo. Un acuerdo sin compromiso político. Así calificó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al anuncio que hizo de que su país comprará y donará otras 500 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 elaborada por Pfizer.
Con ello, la Casa Blanca estaría duplicando su donación de fármacos y espera que otras naciones se sumen para disminuir el impacto de la pandemia. Sabemos que para vencer a la pandemia aquí tenemos que vencerla en todas partes. Mantengo la promesa de que Estados Unidos se convertirá en el arsenal de vacunas, como fuimos el arsenal de la democracia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿será suficiente? Un documento de la ONG Amnistía Internacional señala a las principales farmacéuticas como responsables de la desigualdad y la escasez selectiva de vacunas, al dirigir gran parte de su producción a los países ricos. Están sumiendo a algunas zonas de Latinoamérica, África y Asia en nuevas crisis, llevando así al límite absoluto a los debilitados sistemas de salud y causando semanalmente decenas de muertes evitables. De acuerdo con datos de Our World in Data, casi 6.000 billones de dosis han sido aplicadas en el mundo, donde poco más del 43% de la población ha recibido al menos una dosis, y el 2% de ellas en países de bajos ingresos. En Estados Unidos, de casi 390 millones de dosis aplicadas, solamente un 10% las recibió la población afrodescendiente. A partir del mes de noviembre, todos los viajeros que estén totalmente vacunados podrán ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, se les pedirá una prueba negativa, una PCR, 3 días antes de ingresar a este país norteamericano. Bienvenidos a Estados Unidos. El país reabrirá sus puertas a partir de noviembre a todos los pasajeros extranjeros totalmente vacunados que lleguen por vía aérea. A principios de noviembre pondremos en marcha protocolos estrictos para prevenir la propagación del COVID-19 por parte de los pasajeros de vuelos internacionales a Estados Unidos, exigiendo que los adultos extranjeros que viajen a Estados Unidos estén completamente vacunados. Además de presentar un certificado de vacunación contra el COVID-19, los viajeros tendrán que someterse a una prueba 3 días antes de viajar a Estados Unidos y respetar el porte de mascarilla. Las compañías aéreas también pondrán en marcha un sistema de seguimiento de los viajeros. La Unión Europea acogió con satisfacción el anuncio, tras meses de una prohibición de viajar que ha mantenido separadas a miles de familias en los últimos 18 meses. Un paso esperado desde hace mucho por las familias y amigos separados, y una buena noticia para las empresas. Seguiremos trabajando por la seguridad de los viajes. La decisión beneficia en total a 33 países, entre ellos Brasil, India, China, Irán y Sudáfrica. También fue muy bien recibida por las aerolíneas que presionaron a la Casa Blanca durante meses para que se levanten las restricciones, sin lograrlo a tiempo para la temporada de viajes de verano. Si bien las fronteras aéreas de la Unión Americana se abren así para millones de personas, Washington extendió las restricciones en sus fronteras terrestres. Los viajes no esenciales, como el turismo por parte de extranjeros, seguirán en vigor para México y Canadá, al menos hasta el 21 de octubre. El Reino Unido simplificará las restricciones de viajes desde y hacia ese país europeo, pero la totalidad de los países de América del Sur y también buena parte de Centroamérica y el Caribe siguen estando en la llamada lista roja, es decir, los países que van a seguir teniendo complicadas restricciones para ingresar o poder salir de ese país. Luisa Pulido desde el Reino Unido nos tiene más detalles. Adelante, Luisa. Ahora que el Reino Unido ha empezado a relajar sus restricciones de viajes internacionales, la pregunta que surge es ¿cuándo será posible volver a viajar a América Latina? Y lo cierto es que no hay una respuesta, una fecha para el futuro cercano, dado que esta región se encuentra toda en la lista roja de viajes del gobierno británico. Es decir, que si se va a esa zona, entonces cada persona, cada viajero debe permanecer y hacer una cuarentena de 10 días en un hotel cuyo valor es de más de $3.100, incluso si se está completamente vacunado con Pfizer, AstraZeneca, Moderna o Janssen, porque el gobierno británico no reconoce las vacunas de esos laboratorios que han sido aplicadas en América Latina, ni tampoco los certificados de vacunas, pero sí lo hace con esas mismas vacunas que han sido aplicadas en otros países del mundo, lo que es considerado como discriminatorio e injusto, porque no se conocen tampoco con claridad cuáles han sido los criterios científicos para tomar esta decisión que también afecta a África y a algunos países asiáticos.
Estas restricciones también han causado un impacto en la industria turística latina y británica, dado que América Latina es uno de los destinos favoritos para quienes quieren escapar del frío del invierno. Luisa, muchas gracias por este reporte desde el Reino Unido. Les cuento ahora brevemente otras noticias destacadas a lo largo de esta semana. La vacunación pierde ritmo en Colombia y esto dificultará llegar a la meta de tener inmunizada el 70% de la población de este país para el fin de este año. La entrega irregular de los lotes de vacunas de las farmacéuticas que ha comprado Colombia ha sido la causa de esta lentitud. Y tener vacunación completa contra el COVID-19 no será obligatorio para ingresar a Perú. El nuevo decreto indica que a partir de ahora solo será necesario tener una prueba molecular negativa. Y miren esta noticia, el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, anunció que su país donará 50.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 a Costa Rica. El anuncio tuvo lugar durante la Asamblea de la ONU en la ciudad de Nueva York. Y ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con el COVID-19 que fueron destacadas en redes a lo largo de esta semana. El diario Chicago Tribune titula: El Salvador vacunará a los niños menores o niños mayores mejor de 6 años. El inicio de este proceso de vacunación lo anunció el presidente salvadoreño Nayib Bukele en momento en que las autoridades advirtieron por el aumento de contagios y de fallecidos en ese país. En France24.com titulamos: Presidentes latinoamericanos hablan de la pandemia de COVID-19 ante la Asamblea de la ONU, un hecho ocurrido esta semana. Los mandatarios llevaron temas particulares de sus países, pero también coincidieron en abordar la gestión de la pandemia. Otros abogaron por una distribución mucho más equitativa de las vacunas a nivel mundial. Y la agencia EFE titula: Uruguay suma su 13º día del mes de septiembre sin muertos por COVID-19. Así lo confirmó el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias de ese país y confirmó que solamente hubo 128 nuevos casos de contagio en las últimas 24 horas. El pasado 21 de septiembre, el hemisferio sur dio la bienvenida a la primavera. En países como Argentina, la fecha es motivo de celebración, pero este año también coincidió con el levantamiento de algunas de las restricciones por la pandemia. Natalio Cosoy, cara que ustedes ya conocen aquí, nuestro corresponsal en Buenos Aires, nos cuenta cómo los argentinos ya pudieron tener esta tradicional celebración, el Día de la Primavera o el Día del Amigo, con un poco más de libertad. Este es el Rosedal de Palermo, uno de los parques más populares de la ciudad de Buenos Aires. Todos los años muchas personas vienen a celebrar aquí, especialmente el 21 de septiembre, el Día de la Primavera. Pero este es un año especial, porque finalmente, después de muchos meses de pandemia, en las últimas semanas comenzaron a descender sostenidamente los casos, los fallecimientos por COVID-19 y también la cantidad de gente internada en terapias intensivas. Así que este 21 de septiembre, este Día de la Primavera, es particularmente especial. Yo en mi caso personal pasé por el COVID, así que es como que es un renacer, digamos. Es disfrutar más que nunca el día, ¿no? Con los amigos y demás. O sea, me pone muy feliz poder salir tranquila y ya con vacuna y todo es mucho mejor, más cómodo se siente. Salir sin miedo ya. Mucha alegría, pero también mucha responsabilidad porque todavía no pasó lo del virus, pero bueno, los chicos necesitan salir, necesitan disfrutar de un día, por lo menos después de un año y medio de restricciones. Este optimismo coincide este mismo 21 de septiembre con el anuncio por parte del gobierno de un progresivo relajamiento de las medidas restrictivas vinculadas con el COVID-19. Y así aparece entonces la esperanza de que tal vez Argentina se esté acercando a la posibilidad de dejar atrás esta pandemia. Llega la primavera y llega el buen clima. Es todo por el momento aquí en COVID-19 la semana en América. Nos vemos la próxima semana con más noticias destacadas de la semana en la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. Sigan con France 24.